Vivencias con Paco Salvador. Buenas tardes, señoras, señoritas y señores. Tengo el placer de haber recibido en este set. Se trata de don Roberto Manciati. Es un ciudadano de gran carrera en este camino de la televisión y de las radios. Quiero contarles que, antes de hacer la presentación de don Roberto, que yo tuve el honor de comenzar estos programas en Panamá, porque él y yo fuimos a entrevistar a Eloy Alfaro Nieto. Alfaro Puig el apellido, pero nieto del general Alfaro. Y con ese motivo reunimos a toda la familia Alfaro en Panamá, lo cual es un buen recuerdo. Ahora sí, le doy un saludo muy cordial, mi querido Roberto. Vamos a conversar de los tópicos referentes a la televisión, a la radio y demás. Bienvenido, mi querido Roberto. Muchísimas gracias, Paquito. Siempre a la orden y un gusto estar en su programa que muchísima gente ve, gente muy selecta en el país ve, a través obviamente de la señal de RTU. Y siempre a la orden, Paquito. Gracias, Robertito. ¿Recuerda usted nuestra primera... La caminata fue a Panamá? Pues ahí comenzamos el programa Vivencias. Sí, nos fuimos a Panamá con usted y un gran amigo que ya nos dejó y se fue al cielo, esperamos, Marcelo Nicolalde. Nos fuimos los tres, hicimos una entrevista muy simpática, usted recordará, estuvo toda la familia descendiente del general Alfaro en Panamá. Así es. Y claro, en base a su amistad y todo, se logró hacer una entrevista larga que se la distribuyó en varios capítulos y se consiguió hacer tomas de entrevistas y reflejos de lo que Eloy Alfaro fue en Panamá y la visión de ellos frente al Ecuador. Así es, y lo que los descendientes de él han continuado con una gran obra también en Panamá, que fue importante porque entre ellos está el uno, maneja el canal de Panamá, y el otro hijo maneja los bienes que dejaron las compañías americanas en Panamá. Bueno, mi querido Robertito, usted viene de sangre italiana, ¿no es cierto? Por parte de mi padre, sí. ¿Su padre fue italiano? No, mi padre vive, mi abuelo fue italiano. Ah, él fue italiano. Sí, fue italiano, mi abuelo estuvo en la Primera Guerra Mundial, Nello Manciati Berginelli, él estuvo en la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, él vino acá en la primera misión diplomática, se quedó aquí, se casó con una bella ecuatoriana y aquí nos tiene a los descendientes, ¿no? Qué maravilla. Y hace aproximadamente unos 7, 8 años tuvimos la posibilidad de hacer un reencuentro entre la familia ecuatoriana e italiana. Nos fuimos con un hermano y nos encontramos con toda la familia Manciati en Italia, muy cerca de Roma. Y una reunión muy emotiva. ¿Y usted habla italiano? Muy poco. Más mi hermano habla mucho más. Qué bien. Sí, yo hablo palabras de amor nomás en italiano, claro, el resto no mucho. Yo también, unita, sí. Bien, Robertito, efectivamente, pues, el otro día conversando con el doctor César Alarcón Costa, que es el presidente de la compañía, me dijo que yo, en el programa nuestro, Vivencias, tenemos 8 años. No puede ser tantos años. Él dijo que 8 años. ¿Sí? Qué barbaridad. Ni he sentido yo. De todas maneras, ha sido un placer haber trabajado tantos años en esta cosa, ¿no? Y esto se seguirá de largo, Paquito. Ojalá, hasta que pueda, porque ya los años vienen encima también. Roberto, entonces, ¿cómo es la organización de la empresa, de RTU? Realmente, ¿cuántas emisoras son? Como emisoras son 9 emisoras, que en suma, claro, todas son emisoras locales. No llegan a la calidad de regionales, sino tienen frecuencia con características y potencias que son radios locales. Eso forma un sistema. Cada emisora maneja su diferente programación, su diferente contenido, retransmiten algunos programas y en lo que tiene que ver a radio. En lo que tiene que ver a televisión, en RTU estamos con 28 repetidoras, cubrimos todo el territorio ecuatoriano, absolutamente todo el Ecuador tiene la señal de RTU, que ha sido un esfuerzo de muchos años, y en el caso de Unimax se cubre el centro del país, lo que es Tungurahua y Cotopaxi, con matriz en Ambato. ¿Y de la televisión? ¿Cuántos canales son? 28 repetidoras. 28 repetidoras. Sí. Le quiero hacer un comentario, mi querido Roberto. Como usted sabe, yo soy un viejo empresario que hemos logrado sacar nuestros productos, hacerlos populares gracias a la televisión y a la radio. Yo diría comenzamos con las radios desde hace muchos años. Pero en la época actual, yo me imagino que ustedes estarán
pasando las del Quintín, porque en mi tiempo la radio era la que nos presentaba los productos a venderse en el Ecuador. Pero ahora veo que hay muchas restricciones. Es decir, hay una cantidad de productos que no se pueden publicitar. Yo no sé cómo las radios y también la televisión podrán subsistir solamente con programas de alimentos verdes o bebidas que son de leche o agua pura. Y además ya no se puede, por ejemplo, no se puede hacer cigarrillos, cigarros, licores, no se puede. Sin embargo, es de consumo masivo. Ojalá mañana no nos pongan el jabón, el dentífrico y otras cosas que se usan diariamente. Pero yo entiendo que el golpe a los medios de comunicación, no solamente diría yo televisión y radios, también periódicos, entiendo yo, que hay restricciones para la publicidad. Yo le diría que en ese caso de la publicidad, efectivamente, la ley de comunicación no ha permitido de una manera amplia, de una manera abierta, que los medios podamos promocionar ciertos aspectos, ciertos parámetros que son la fuente de ingresos de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, al momento en el caso del Ecuador, yo pertenezco adicionalmente a un gremio que se llama AER, que es la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Ahí estamos 550 radiodifusores. 550. Sí, actualmente soy el presidente nacional, ya soy 5 años presidente nacional de AER. Y otro gremio muy importante en el país es SECREA, donde estamos 65 canales de televisión. Entonces, en la parte gremial hemos conversado con el resto de colegas de las radios de cobertura nacional, de cobertura local, regional, igual los canales de televisión, y la situación económica que se está presentando desde hace varios meses realmente es muy fuerte y preocupante. Hay muchas radios, en el caso de emisoras de cantones, que no alcanzan a cubrir sus costos. Entonces, muchos de esos medios de comunicación han tomado la decisión ya de ponerse otro negocio para sustentar al medio o sencillamente de entregar la frecuencia cuando toque la etapa de los concursos que la ley de comunicación y la de telecomunicaciones han normado. Entonces, el problema no solo se viene para el medio de comunicación por la forma de ingreso económico, se viene para los periodistas, se viene para los productores, se viene para toda esa gente que trabaja o está cerca de los medios de comunicación. Entonces, y no es un sector pequeño, si yo le hablo de 550 emisoras, póngale en promedio, al menos en promedio, cerca de unas 15 personas por medio de comunicación. Hay radios que tienen 70, 80 funcionarios, hay radios que tienen 3, 4 funcionarios. Y en el caso de las radios de provincia, los funcionarios son el papá, la mamá, los 2 hijos y tal vez un primo, porque es la familia la que está trabajando. Entonces son medios de comunicación que están 25, 30, 40 años. Le digo, en nuestro caso estamos ya 68 años en medios de comunicación y lo que estamos viendo muy de cerca por el tema de los gremios es que la situación económica del país está fuerte. Y si eso le ponemos frente al ingreso económico de los medios, que es la publicidad, es muchísimo más fuerte y más crítica la situación. Le cuento que yo tengo algún conocimiento de esto porque hace algunos años yo tenía 2 emisoras, Radio Variedades Ambato y Radio Variedades en el Puyo. Claro que esas emisoras tenían como objeto principal la política, porque yo fui político toda esa época y la radio pues era el medio importante para llegar a la población, al pueblo. Pero ahora las cosas han cambiado y yo pienso que las regulaciones que existen ahora para radio, para televisión, para periódicos, para todo, es una complicación. Además, yo entiendo que hay organismos que ahora controlan y las noticias del gobierno que tiene sus espacios y todo complica la vida. Yo pienso que este rato ciertas familias que hicieron las emisoras, bueno, por decirle, en Quito Radio Tarqui ha sido la familia Erdoiza, han mantenido durante muchos años, pero yo creo que este rato ya son difíciles mantener este tipo de negocios. Yo le digo que han sido emprendimientos muy sanos, emprendimientos transparentes y emprendimientos con visión de futuro, igual que cualquier empresa privada. En cualquier empresa privada se presenta el emprendimiento con visión de futuro, no solamente para de aquí a 3 años, sino buscar la posibilidad de que sea de aquí por 2 o 3 generaciones. Pero en la actualidad, los medios de comunicación, que antes, mucho se dice en la actualidad, en la jerga política, de que los medios de comunicación manejan los grandes poderes oligárquicos del país.
Eso es falso, de falsedad absoluta. Puede ser que hubo antes. Los medios de tal vez antes, 25 o 30 años, los medios de comunicación en la actualidad se han convertido o han pasado a la condición de microempresas. La radiodifusión, en el caso de provincias, tiene situaciones paupérrimas en el aspecto económico. Entonces son microempresas, son emprendimientos que han bajado de empresa a mediana empresa y ahora son microempresas. Claro, y eso no se son afecta. empresas, son familias, digamos. Porque la mayoría de emprendimientos son familiares. Porque si me pongo un emprendimiento, bueno, espero que trabaje conmigo mis hijos, mis hermanos, y mi esposa, etcétera. Entonces, ese es un proceso que efectivamente preocupa y como medios de comunicación nos tiene muy atentos lo que está sucediendo. Yo entiendo, yo soy un escucha de todas las noches de RTU, con esa linda música nacional que tienen ustedes, donde que yo disfruto y gozo toda la noche escuchando música, porque mi costumbre es tener en mi cama un radio con un audífono. Así que yo escucho música, me paso de cuando en cuando a escuchar las noticias y cuentos y chistes y así paso la noche. Así es. Bueno, vamos a hacer un pequeño corto, mi querido Robertito, para continuar adelante. Vivencias con Paco Salvador. Como usted conoce, mi querido Roberto, muchos políticos antiguos fueron primero locutores. Por ejemplo, Patricio Romero Barberis era locutor. Y yo no sé cuántos más de ese tipo que manejaron la provincia y el país también fueron locutores. Han habido, pues como usted sabe, de clásicos locutores, dueños de las radios, como el Mocho Ceballos, que era un personaje quiteño, el señor Erdoiza, que sigue trabajando con su nombre de Maestro Juanito. Y así pues las emisoras eran parte de la familia quiteña y de la familia ecuatoriana en provincias. De manera que yo pienso que se ha perdido un poco ese sentido de esta amistad íntima que había de participar en las radios, con los cachos, con los cuentos, con las intervenciones de los barrios que iban a cantar, en fin. No sé si se ha mantenido aún todavía este sistema o no. Yo le digo, Paquito, que lo que usted dice es totalmente cierto. ¿Por qué razón? Porque en la actualidad los medios de comunicación estamos enfrentándonos a la tecnología. Entonces, el día de hoy usted tiene en su vehículo un radio donde puede poner un flash memory o cualquier aparatito de estos, donde usted escucha la música que le gusta, donde usted tiene la radio por internet, donde usted escucha a través del internet la radio que le gusta. Y si no, usted graba un MP3 y escucha la música que le gusta. Entonces, ¿por qué la preferencia de la gente en cuanto a noticieros, a programas culturales, ha bajado? Tal vez los programas deportivos se han mantenido, pero programas culturales en radio, programas infantiles ya casi no hay en radio. Programas de leyendas y tradiciones ya no existen. La nueva generación no sabe qué son leyendas y tradiciones, si es que algo nos les dieron en la secundaria. Entonces, ¿por qué se pierde eso? Básicamente es por la tecnología. Al momento actual, ¿qué está enfrentando los periódicos, por decirlo? Los periódicos frente al Internet han perdido gran cantidad de suscriptores y venta de sus publicaciones diarias. Porque usted en el Internet, en el teléfono, ya tiene el periódico, tiene el resumen. Entonces, a lo que se enfrenta de aquí a pocos años, la televisión, la radio y la prensa escrita es básicamente al Internet. En la legislación actual el Internet está normado de manera muy incipiente todavía, pero no se despreocupe que en poco tiempo vendrá la legislación muy fuerte al Internet. En el caso de la televisión, los sistemas de televisión por cable. Los sistemas de televisión por cable sí permiten publicidades y aspectos que los canales locales no están normados. Entonces, hace poco estábamos viendo una publicidad de un refresco muy famoso a nivel mundial, que salió en 2 canales de cobertura nacional en el Ecuador, que es una nueva presentación de este refresco. Y la legislación actual no permite que sean por producciones hechas en el extranjero, primero. Segundo, el 100% de los actores en el extranjero. Y tercero, que 2 niños entre 8 o 10 años se den un beso en la boca. Y eso acabamos de ver hace 2 semanas en la televisión ecuatoriana. Se dieron cuenta, cambiaron el spot.
Entonces hay aspectos que se regulan para unos y para otros no se regulan. Son aspectos que a los medios sí nos preocupan. Bueno, le cuento que algunos familiares míos que vinieron, que estudiaron en los Estados Unidos, sacaron sus títulos de allá. Y luego vinieron porque escucharon que el Ecuador es un país maravilloso y muy querido, que la familia es unida. Y le cuento con un poco de pesar que 2 o 3 de ellos que vinieron aquí con sus familias ya a asentar sus bases en el Ecuador, en Quito precisamente, se están regresando a los Estados Unidos. Primero, por varias cosas obvias que le voy a comentar. El Ecuador es un país caro, uno de los caros en el mundo. Usted con el dinero que ganamos aquí en los Estados Unidos puede vivir tranquilamente, modestamente. Por decir, usted con $1 compra en los Estados Unidos un sándwich o algo parecido. Aquí con $1 no hace nada. Ni siquiera las propinas le aceptan $1. Este es un país muy caro, el hotel es muy caro, los restaurantes son carísimos. A eso se añade que hay que adjuntar el 10% de servicio, el 12% de impuestos y además hay que darle otra propina al salmonero. De manera que el invitarle a una persona a un almuerzo, a una cena, a un restaurante, tiene que consultar bien, no un bolsillo, los 4 bolsillos. De manera que al decirle yo esto, que la vida es cara en el asunto, por ejemplo, alimentación, en la vida mismo es caro, yo pienso que este rato la publicidad incluso ya no tiene ni qué hacer, porque es tan cara también. Me imagino que la televisión es caro para promocionar un producto, ¿no es cierto? Así que yo creo que el balance actual, lo que me han comentado estos parientes míos, que ser empresario ahora es cosa bien difícil, muy difícil. El empresario tiene que soportar una serie de organismos que se han creado en el país, que si alguien entra y ve en su fábrica que hay un papelito que está volando por allí, le clausuran la fábrica porque está atentando contra la salud del pueblo. Y por allí, si alguna mosquita se ha caído muerta en el camino y no le han retirado a tiempo, también le sanciona. Yo pienso, y que sea motivo para que las personas que nos están escuchando hagan causa común y se junten para que pedir al Estado que no sean tan rigurosos, que estos organismos que se han creado, que no sean tan duros. Cerrar una planta industrial, cerrar un restaurante, cerrar un negocio, porque estaban vendiendo una bebida que no estaba certificada por el organismo correspondiente. No es justo. De manera que yo pienso que antiguamente, a través de la prensa se podían regular estas cosas, uno se podía quejar, salir nosotros a la radio, comentar que esto está mal y para que se rectifique, pero ahora se ha perdido todo ese principio, yo entiendo. Así que comentemos sobre la dificultad que hay en el manejo de estos negocios de radio y televisión. Yo le digo a Paquito que al momento la economía lastimosamente en el Ecuador se está convirtiendo en una economía de subsistencia. Es una economía del que más aguanta. En el caso actual, en lo que yo le hablo, el campo en el que yo me muevo, de los medios de comunicación, es una economía de subsistencia que los medios somos conscientes, o quienes estamos en los medios de comunicación somos conscientes, que lo que se nos viene es muy duro. El tema publicitario, la gente no pone publicidad ya. El Estado ecuatoriano ha bajado por problemas económicos, por malas administraciones o tal vez por el precio del petróleo, ha bajado su poder económico en cuanto a las campañas de difusión que antes se manejaban. Yo al momento soy profesor universitario y en una comisión que hicimos en la universidad se hizo una investigación con los jóvenes de la carrera de Ingeniería en Empresas, Ingeniería de Comercio Exterior también, de los jóvenes que están a punto de graduarse. ¿Qué es lo que quisieran ser después de 5 años cuando estén ya graduados con su título? Solo el 3% de esos jóvenes quiere ser gerente y dueño de su empresa. Es decir, quieren arriesgar, quieren emprender. El otro 97% de jóvenes de una universidad privada prestigiosa a nivel nacional, ¿qué es lo que quieren hacer los jóvenes? Quieren conseguir un buen empleo para tener su ingreso fijo mensual.
Es decir, la capacidad de emprendimiento, de arriesgar, de empezar, de dar el siguiente paso para algún día ser grande empresarialmente, se ha perdido. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad ahora de ver líderes empresarios, líderes que nos permitan, en cuanto a la opinión pública, de abrir más los ojos. Porque el día de hoy los medios de comunicación estamos sometidos a ciertas normas y artículos en varias leyes que obviamente desde los periodistas, comunicadores sociales, representantes legales, empresarios, propietarios, etcétera, etcétera, se cuida mucho en decir las cosas. Entonces, ¿será un verdadero estado de libertad de expresión? ¿Será un verdadero estado de libertad de comunicación? ¿Será un verdadero estado de libertad de información? Yo le veo muy lejos a eso. Hasta hace poco estuve como vicepresidente para toda Latinoamérica de la Asociación Internacional de Radio y Televisión y se comentó mucho en varios países con los delegados de los países, básicamente latinoamericanos y norteamericanos, la situación de algunos países de Latinoamérica. Es muy crítica lo que está pasando ahora. Y tome en cuenta, Paquito, que recién estamos iniciando. No es que esto está concluyendo, recién estamos iniciando. Entonces, la inversión, el inversionista, el emprendedor, el que arriesga su capital, ¿a dónde llega con su capital y los riesgos que eso conlleva, no? Usted me está mencionando este asunto de emprendedores y precisamente es nuestro común amigo y presidente de la compañía, César Alarcón Costa. Su pasión ha sido el ayudar al emprendedor. Él ha creado realmente emprendedores, ha hecho una escuela de emprendedores y hemos visto buenos resultados. Hemos entendido aquí, por ejemplo, que hay chicos que se dedicaron a la mecánica, han hecho varios inventos mecánicos para motos, para bicicletas, para automóviles, en otros campos, en la comida, en la alimentación, en el buen vivir y todo eso. Yo creo que sí ha dado resultado esta publicidad muy fuerte de crear emprendedores. Y en eso César Alarcón tiene en primera línea el derecho de ser el autor de este sistema de emprendedores, porque es el nuevo caso, porque este rato, si usted no tiene realmente un título y junto al título su experiencia para trabajar, ya no puede conseguir un trabajo. No es como antes que decía, la mamita iba generalmente a pedir un empleo para el hijito. ¿Y qué sabe su hijito? Decía, de todo, sabe de todo. Y ahora vemos que, por ejemplo, la misma rama de medicinas, por ejemplo, no hay ya uno que sepa de todo, sino que sepa de las muelas, de las venas, de los huesos, de los oídos, de la nariz, Sí, ya no hay como antes el médico, el doctorcito de la casa que hacía de todo. De todas maneras, la vida se nos ha hecho difícil. Yo entiendo que este campo de la difusión de noticias, de la prensa, de televisión y de la radio, es muy difícil. Así que yo, de mi parte, pues admiro a quienes todavía están luchando en ese campo, porque sería grave que se vayan desobligando de aquí y vayan a quedar de inmigrantes, lo que ha pasado. El otro día leí con tristeza que había 1 millón de inmigrantes en España y decían que eran 1 millón desocupados. Yo no sé cómo puede ser. Yo no entendí o no viví en la noticia, pero decía 1 millón de ecuatorianos que están desempleados en España, que quieren venir gracias a las leyes que el Ecuador ha dictado y que creo que es muy... Sí, sería bueno que vengan para que un poco aporten y se den cuenta. Pero no hay trabajo, que yo digo, bien que el Estado les ayude, está ayudando. Yo pienso que el gobierno ecuatoriano ha dado una ayuda formidable a los que están allá y a los que deben venir. Pero yo creo que todavía no es el Ecuador plaza de trabajo para mucha gente. Así que hay que pensar 2 veces, mi querido Robertito. Hay que pensar 2 veces por los jóvenes que vienen. Los niños que hoy tienen 8 años, 6 años, 10 años, ¿qué Ecuador vamos a dejarle? Todos aspiramos que sea un Ecuador grande, pero vienen las preocupaciones de los padres de familia, los jóvenes que tienen hoy 15 años, 18 años. ¿A qué Ecuador van a enfrentar ellos? Así es. ¿Dónde está la formación de los nuevos líderes, no solo políticos, sino empresariales que necesita este país? ¿Dónde está esa formación? Entonces, son detalles que sí debe preocupar no solo a las actuales generaciones, a los empresarios actuales, a los políticos, a la clase política actual, sino a todos los sectores del país. ¿Qué Ecuador vamos a dejar a las nuevas generaciones? Yo creo que ese es uno de los temas que deberíamos
preguntarnos todos los ecuatorianos, dejando de lado banderas políticas o posiciones religiosas, pero sí pensar qué Ecuador dejamos a las nuevas generaciones. Así es. Yo creo que es un tema muy ¿Así? necesario ese. Y usted, Robertito, usted es profesor universitario. ¿Cuál es su campo? Yo doy básicamente a la parte administrativa. Yo, administración estratégica, una de las materias, marketing, y en posgrado estoy dando planificación estratégica, a maestrías. Entonces, una interesante experiencia que ya estoy en esto ya un poco más de 2 años, pero claro que demanda de tiempo, de preparación, de seminarios constantes y permanentes, pero lo importante es el aportar lo poco que uno conozca, Claro. aportar y explorar nuevos campos, ¿no? No Pero la base solamente- principal suya es la televisión y la radio, ¿no es cierto? Claro, claro, mi base principal Claro. es radio y televisión. Su tiempo está dedicado a Sí, eso. sí, sí, así es. En la parte laboral, el resto con mi esposa y mis 2 hijos. Bueno, ¿y cómo así fueron a Bolívar? A la provincia de Bolívar. La provincia de Bolívar, Es que mis abuelos maternos son de la provincia de Bolívar. claro. Entonces, mi abuelo paterno del cantón, bueno, de parroquia antes de Guanujo, y mi abuela de Echandía. Pero él De era Echandía, de italiano, San el Miguel, abuelo. Perdón. El italiano, el abuelo. No, mi abuelo vino acá al Ecuador, como le digo, después de la Primera Guerra Mundial y tomó la decisión de quedarse en el Ecuador. Ajá. Vino agregado después de la Primera Guerra. Pero se casó aquí. Claro, se casó aquí con una ecuatoriana. Ujú. Entonces, él, originario de Cortona, muy cerca de Milán. Cortona fue capital del Imperio Romano 4 siglos antes de Cristo. Entonces, conocer Cortona es impresionante, la muralla Claro. que tiene. Muy interesante la ciudad de Cortona. Bueno, pues ahora está de moda con la visita del Santo Padre, vamos a tener una cantidad de italianos que me imagino que vendrán con él, ¿no? Sí, pues, italianos, Va a ser argentinos. una dicha. Hablemos sobre este tema de la visita del Santo Padre. Yo creo que cuando escuchamos que van a haber 2 millones de personas, no es cosa de mentir, no es mentir eso, porque Quito ha crecido tanto, Guayaquil tanto. Miren, de aquí podemos ver una ciudad que nunca nos imaginamos, una ciudad tan grande que no nos imaginamos que crezca tanto y cada vez sigue creciendo. Ni de las provincias del resto del país, de los países cercanos. El Papa viene muy rara vez, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente va a estar presente. Yo pienso que el Ecuador ha dado un paso muy elevado en muchas cosas. Por ejemplo, leí la noticia de que con motivo de la erupción en Galápagos, 70 barcos estaban paseando por ahí, cerca de Galápagos, 70 empresas, 70 barcos. Yo no creo que el Ecuador en su vida había pensado tener 70 barcos en Galápagos. Es una cosa impresionante. De manera que yo pienso que, por ejemplo, dirigir una ciudad, administrar una ciudad, pobre alcalde, yo le digo, en Lima me parece que son 3 municipios, ¿no? Claro, 3 o 4 municipios. 3 o 4 sí. municipios. Y aquí hay uno San solo. Isidro, Lima, el Callao. Y sí. con la cantidad de barrios, que cada barrio pide algo, o pide mucho. Bueno, esos son los retos, ¿no? Los retos que en el campo político, si es que se convencen de ese caminar en el transcurso de la vida, son los retos que tienen que cumplir, ¿no? Bueno, yo le digo que de aquí en adelante nosotros vamos a padecer un poco por estas situación económica, especialmente porque la vida ha subido tanto, es tan caro todo, y los ingresos ya no son tan altos. Así que vamos a ver que nosotros nos juntemos los ecuatorianos, sigamos luchando para encontrar un país mejor que cada uno quiere. Y en eso tiene usted la palabra, mi querido Roberto, primero por su campo universitario que lo tiene, luego la dirección de la televisión y de las radios, ayuda mucho para el desarrollo ecuatoriano, para buscar el bienestar social y para ayudar también a la gente que necesita una orientación, un buen trabajo y buscar la paz. Mi querido Roberto, de mi parte ha sido realmente un honor tenerle a usted conversando con estos temas diversos, pero yo quisiera saber si quisieran, antes de despedirse, tocar algún tema. Yo le diría a Paquito todo lo contrario, más bien el agradecimiento es mío, porque yo tuve la suerte de conocerla hace muchos años cuando en un proyecto educativo que algún tiempo fui parte, llevamos un grupo de estudiantes a que le conozcan al gran empresario, el señor Paco Salvador Moral. Y usted le recibió a los jóvenes, y una de las cosas que usted les dijo a los jóvenes es que en el Ecuador, lastimosamente, nos han acostumbrado a pensar
que el gran empresario es aquella persona que viene de otro país, muy alto, de pelo tal vez rubio, de ojos claros, y nos han hecho pensar que el empresario es justamente eso. Y es todo lo contrario, el empresario es el emprendedor. Y como usted hemos conversado un sinfín de veces de cuál ha sido su proceso, su caminar en sus últimos 50, 60, 70 años de vida. Y eso es un empresario. Muy poco está eso. Bueno, entonces tal vez un poquito más. Entonces, el hecho es el entender que de la nada se pueden hacer muchas cosas cuando Así uno es. tiene la visión clara, los objetivos claros y cuando uno quiere ser. Porque nunca hay, en un grupo de empresarios, nunca hay 5, 6, 7 primeros. Hay solo un primero. Y ese un primero, ese mejor empresario, ese más exitoso, ese que logró, es el que más se esforzó. Porque del cielo nada cae. Si se pone un ejemplo, la Coca-Cola como refresco, la Coca-Cola alguna vez fue solamente una idea. Así. Y después, hoy es la Coca-Cola, el mundo imperio entero. empresarial que es. Así Pero alguna vez Coca-Cola fue solo una idea. El caso de Samsung. Samsung nace hace 65 años y nace como una empresa que vendía legumbres. A los 3 años de eso, el dueño de Samsung, un coreano, empieza y le cambia de legumbres a vender pescado. Y 35 años después, cuando sus hijos estaban formados en universidades y capacitados, pasó a la parte tecnológica. Y hoy Samsung es una de las principales marcas que vende tecnología a nivel mundial, ¿Así? siendo una empresa que vendía legumbres, un local pequeño, una microempresa de barrio que vendía legumbres. Qué bestial. Eso solamente se logra con emprendimiento, con visión, con capacidad, y de los exitosos, pocos son los que realmente logran. Lo importante es seguir, no desmayar y seguir caminando. Ese es el mundo. Bueno, yo de mi parte no quisiera dejar pasar la oportunidad para agradecer a usted, a la junta directiva del canal y de las emisoras, por la oportunidad también que ustedes me han brindado de poder hacer este programa Vivencias, que ya tenemos varios años de manejar y que tengo todavía la suerte de poder comunicarnos con una cantidad de ciudadanos del Ecuador y del mundo a través de Vivencias, que es un programa que nació con ustedes y conmigo. Así que estoy muy satisfecho de que eso nos sirva también para orientar en lo que de alguna experiencia tenemos nosotros como empresarios que hemos sido. De manera que yo estoy muy agradecido de su visita esta tarde, estoy muy contento, le deseo éxito en sus empresas, en sus actividades, en sus clases de universidad y en su manera de ser, que es el hombre de la paz y de la tranquilidad, y así quisiéramos ser todos, que lleva alegría a donde va. Ese es usted, Roberto Maciati. Gracias por haber estado aquí, mi querido Roberto. Le deseo un placer tenerlo aquí. Gracias.